Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre el arrepentimiento, otro video que hace parte de la doctrina de la salvación. Dios te bendiga. Comencemos. El arrepentimiento. Hablemos de este concepto tan importante en la vida de los seres humanos, en el mundo entero, universalmente, pero particularmente a nosotros los hijos de Dios, enfocado a lo que nosotros los hijos de Dios entendemos como arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por medio de la cual, por medio de esta gracia, somos interiormente humillados y visible o exteriormente reformados. Y allí entendemos que es por ejemplo, es como si estuviéramos nosotros en Adán intentando nadar hacia el cielo, intentando llegar y humanamente con nuestras manos remar hasta llegar hasta el cielo. El arrepentimiento es lo que nos permite tomar un giro diferente, totalmente opuesto al camino en el que íbamos y poder ir avanzando hacia el cielo. Por otro lado, es esta gracia requerida que vemos con la que Cristo empezó predicando en Mateo 4:17, diciendo arrepentíos, y también el mensaje que sus apóstoles empiezan a proclamar en Marcos 6:12, y también el que Dios insta a los hombres, como dice en su palabra en Mateo 3:2, que insta a que se arrepientan, y él mismo lo ordena, es una orden, el arrepentimiento es una orden del Señor. Y aunque la fe es lo primero que se va formando en el corazón del ser humano, en la vida del cristiano, en la vida del creyente, no del ser humano sino el creyente. La fe es lo primero que pasa. El arrepentimiento es lo que se muestra antes. Entonces, antes de la fe viene el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es un terror por el castigo. Y acá pongo una imagen así como de terror, como siniestra, como oscura. No es un terror por el castigo, es decir, no es, mejor no digo mentiras porque mi mamá me quita la posibilidad de ir a jugar con mis amigos o de ir a jugar videojuegos. Y por el castigo es que no digo mentiras, no. Sino que por el contrario es un cambio de corazón, es que nuestro corazón corrige su camino. Entonces aquí vemos los grados, 45 grados, 90 grados, 180, 360. Decimos que el arrepentimiento genuino es el arrepentimiento que da un giro de 180 grados, ¿verdad? Que estaba en un punto, que corrige y cambia y llega a otro punto. No que es de 360 porque si no vuelve a estar en el mismo lugar. Entonces esta es una manera ilustrativa de pensar en el arrepentimiento. Es un cambio de corazón. Y el cambio de corazón implica que los pecados paren. Entonces, si es un cambio genuino, real, verdadero, los pecados paran. Eso no quiere decir que ya dejamos de pecar, no, porque siempre que estemos en la tierra vamos a experimentar la lucha contra el pecado. Pero nuestro pensamiento respecto a ello cambia y el arrepentimiento se constituye o el arrepentimiento se vuelve, ¿verdad? Una medicina espiritual que está compuesta de 6 ingredientes. Y hablemos de esos 6 ingredientes hoy. El primer ingrediente del cual está compuesto el arrepentimiento, esta medicina del arrepentimiento, es de la visión del pecado. Visión del pecado. Y esto se da cuando el hombre puede entender que él es pecador y que tiene pecado en sí. Y reconoce, entonces, con estos lentes, como cuando vas y compras lentes o gafas, ves las cosas diferentemente, las ves claras y ves las cosas como pecado y te reconoces a ti mismo como pecador y a nuestro Dios como un santo Dios. Entonces, esto es lo primero, visión del pecado. Decimos, wow, yo soy un pecador sucio,
que persiste en su maldad cada día contra un Dios santo, y nuestro Dios es un Dios santo. Y de esto nos habla la palabra de Dios en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces esta primera visión del pecado es una visión doble. It's a double vision of something. La primera es que somos pecadores, pero en total oposición, nuestro Dios es un Dios santo. Ese es el primer ingrediente, visión del pecado. Pero el segundo ingrediente también es muy interesante, y es que el arrepentimiento consiste en una dolencia, en un dolor por el pecado. Entonces nos dolemos. ¡Au! Es como, por ejemplo, cuando, en particular las mujeres, se depilan, ¿verdad? Es algo necesario, o sea, hay que sacar el vello, ¿sí? Pero eso duele, o sea, eso no quiere decir que, ay, no dolió nada, no, duele. Duele, y para lograr esa belleza, por eso me gusta esta metáfora de la depilación, sí, shaving es una buena metáfora, porque para llegar a la belleza, para llegar a ser agradable, limpio, puro, por decir. Entonces nos rasuramos, nos depilamos, y allí esto duele, o sea, es algo que debemos hacer, pero que duele y que implica dolor y que debería traer lágrimas amargas a nuestro corazón, junto con una agonía santa. Entonces nos decimos, ay, no debía haber dicho esa mentira, no debía haber defraudado a mi papá, defraudado a mi mamá, no debía haber visto esto en internet, me duele, empiezo a llorar, y en esas lágrimas el pecado debe ser ahogado. En esas mismas lágrimas lloramos sabiendo que Dios nos dice, por lo menos en su palabra, que los que lloran serán consolados, y que nuestra mejor ofrenda a Dios es un corazón contrito y humillado, que nos dolemos por el pecado. No leí la Biblia lo suficiente esta semana. Wow, no levanté las manos en el culto y tenía que expresar agradecimiento a Dios con mi postura física. Dije mentiras, una mentirita blanca, pequeña. Es con dolernos, ¿verdad? Dolernos con el pecado. Entonces, recapitulando, visión del pecado, ¿verdad? Dolencia o dolor por el pecado. Y en tercer lugar, porque son 6, confesión del pecado. Entonces, esto incluye una confesión. Sabemos que confesar es decir, hablar de, y esto es algo que implica convicción, es decir, wow, dije una mentira y mentir está mal, o sea, estoy convencida de que mentir está mal. Es voluntaria, entonces yo, como Daniela, cuando me entero de que mentí, cuando caigo en cuenta, when I realize, ¿sí?, que mentí, que dije una mentira, entonces voluntariamente, nadie me está forzando, nadie me está obligando, nadie debería decirme, yo solita, porque el Espíritu Santo hace esa obra en mí, digo, wow, esto está mal. Con dolor, le hice doler el corazón a Dios, le hice doler el corazón a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi abuela, a mi abuelo. Me equivoqué, a mi profesor, ¿sí? Tengo dolor. Debe ser sincera. De verdad estoy equivocado. De verdad yo soy mentirosa. ¡Wow! Y también me da unas ganas de no repetirlo. Es decir, no tengo ganas de repetirlo. Digo, no quiero volver a mentir. No quiero volver a decir mentiras. Entonces, esta confesión del pecado incluye convicción, es voluntaria, tiene dolor, es sincera y me quita las ganas de repetirlo. Y en última medida, como dice Romanos 7:25, me lleva a Cristo. Esta me lleva a Cristo. Esta confesión del pecado me lleva a Cristo. Me hace entender que Cristo es la única alma y el único ser perfecto. En cuarto lugar, me da vergüenza. El arrepentimiento incluye vergüenza por el pecado. Y entonces la gracia hace que mi corazón sienta pena y dolor. Y como dice Ezequiel 43:10,
que nuestro ser se ruborice, ¿sí? Que nos pongamos rojos, con vergüenza, con dolor, con pena, con vergüenza, ¿verdad? Porque entendemos que el pecado es un insulto a Cristo. Entendemos que el pecado es una ofensa a Dios. Es decirle a Dios, no me importa lo que dijiste, yo quiero hacer las cosas a mi manera. And I will translate now. Sin is an insult. It's an offense to God. ¿Verdad? To God. So we're making him sad every time we sin. Therefore, we understand that every time we do the things our way, we're saying, God, I don't care about what you said in the Bible. I will do things my way. Right? Entonces es ese insulto, esa cachetada a Dios, ¿verdad? Cuando pecamos. Entonces por eso nuestro corazón debería ponerse rojo, debería estar como apenado, ashamed, ¿verdad? De lo que hicimos cada vez que nosotros nos equivocamos. Entonces hagamos una recapitulación. En primer lugar, los ingredientes que tiene esta medicina que se llama arrepentimiento, en primer lugar son la visión del pecado. Veo el pecado. Wow, sí, me equivoqué. 2, me duele. Ay, hice doler el corazón de mi Salvador. 3, confesión de pecado. Con mis labios voy y en mi cuarto, papito Dios, perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque dije mentiras. Perdóname porque miré cosas incorrectas, porque hablé groseramente, porque le pegué a una persona, bueno, lo que sea. Y también una vergüenza. Entonces mi corazón se siente mal y dice, ay, qué pena, qué vergüenza yo pecando. Yo soy hijo de Dios y qué vergüenza tropezándome con esta piedra. Y en quinto lugar, el arrepentimiento lleva a odiar el pecado, lleva a un odio por el pecado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 36 de Ezequiel, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces nosotros empezamos a golpearnos en el pecho, ay, metafóricamente, ay, esto es horrible, el pecado me aleja de Dios, no quiero tener más no quiero tener el pecado en mi vida, quiero rechazar el pecado en cualquier forma y quiero odiar no solo uno, sino todos los pecados. Todos los odio y los odio igual y no me gustan. Y es un odio al pecado no solo por el infierno, es decir, por la consecuencia del pecado, sino como al infierno mismo. Entonces hablamos de hate towards sin, not only for hell itself, because that's the consequence of sin, but as we hate hell itself. As, in the same degree, to the same degree, ¿sí? A la misma medida que odiamos el pecado o que odiamos el infierno, las consecuencias, el castigo, asimismo odiamos el pecado. O esto debería ser el mensaje de rechazar el pecado. Entonces, otra vez repitamos. Número 1, visión del pecado. 2, dolencia por el pecado, me duele. 3, confesión del pecado. 4, vergüenza del pecado. 5, odio por el pecado. Y 6, volverse del pecado, una vuelta hacia la otra dirección. Y este arrepentimiento implica, el arrepentimiento implica volvernos de nuestros pecados, como dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo o el hombre que hace malas cosas sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Qué bonita promesa. Jehová, Dios, tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y es que con el arrepentimiento es como si nos estuviéramos montando en un barco que nos lleva hacia el cielo.
nos lleva a navegar hacia el cielo y dejamos y echamos de lejos y mortificamos el pecado. Dejamos atrás, como este hombre está dejando atrás su peluche de su perrito, lo deja atrás, lo olvida, lo abandona y mortifica, mata intencionalmente el pecado para así poder navegar más y más adelante hacia el cielo y cambiar con un corazón que busque llevarle la gloria a Dios. Allí es cuando el giro completo del alma, cuando cambiamos completamente con estos 6 ingredientes, nuestras manos son limpiadas de todo mal, nuestra lengua ya no quiere decir insultos, nuestros pies no quieren correr presurosos o apurados a lugares malos de perdición y nuestra alma ya no le gusta lo sucio, ya no le gusta lo impío. Entonces, reflexionemos en la belleza del arrepentimiento. Te invito a que pienses y pensemos los dos de qué cosas debemos arrepentirnos. Más de una, obviamente, pero pensemos en un par de cosas que nos están alejando del Padre. Y en tu tiempo personal con el Señor, y ahora puedes utilizar este momento para decirle al Señor, al Espíritu Santo, que te revele las cosas con las que estás luchando o con las que estás batallando. Porque no podemos remar al paraíso, excepto por este arroyo de lágrimas de arrepentimiento. No podemos navegar hacia el cielo si este mar aquí que vemos no son las lágrimas de arrepentimiento por nuestro pecado. ¿Cuán fervientemente llama Dios a los hombres con el propósito de que se vuelvan a Él? Él jura: vivo yo, dice Él, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío, el pecador, que venga, que se vuelva de los malos caminos, que dé un giro de 180 grados. Sí, eso es lo que dice Dios en su palabra, en Zacarías 1:3. ¿Y qué es lo que Él hará? Dice aquí: yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él se volverá a nosotros, alejará su ira y acercará su rostro a nosotros. ¡Qué hermosas promesas! Así pues, todas las cosas, tanto las misericordias como las aflicciones, resultarán para nuestro bien, de modo que gustaremos la miel hasta el final cuando lleguemos a la meta. La miel que será el gozar de Él toda la vida en el cielo, por la eternidad y por los siglos eternos cuando crucemos la meta. Para nuestra sección Memoriza, aprendámonos Zacarías 1:3. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y como parte de nuestra sección Realiza, vas a crear una historia corta en la que hables del concepto del arrepentimiento. Incluye 2 menciones a 2 versículos de tu elección como parte de tu historia. Puedes hacer tu historia en inglés o en español y es inventada, así que puedes crear tus personajes como quieras y la situación y contexto como desees. La puedes hacer digital o física en tu cuaderno. Este fue otro video de Crossroads Community Baptist Church del Ministerio Infantil de los Timoteos. Gracias, Dios te bendiga.